Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días a cada uno de los que están ahorita participando en vivo en nuestro canal de YouTube. El día de hoy estamos con un invitado especial, lo conozco, es un amigo mío y también hoy va a compartir un tema muy importante que está ocurriendo en la actualidad y lo que va a pasar también en el futuro. Entonces acá estoy juntamente con el pastor Ismael Rumiche. ¿Cómo está, pastor? Un saludo para todos. Hola, Giovanni, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días también a todos. Un saludo grande a todas las personas que van a lograr, que nos están viendo, mejor dicho. Estoy contento de poder estar aquí junto a Giovanni, de poder tener esta plática, esta conversación, y creo que al final de este tiempo vamos a salir, creo yo, en el nombre de Jesús edificados. Muy bien, pastor. Antes de empezar con estas entrevistas, esta pregunta, este conversatorio, quería consultarle, usted teológicamente, ¿dónde se ha preparado usted? ¿Dónde ha estudiado? ¿En libros? ¿Podría ampliar un poquito esta parte, por favor? Me vuelvo a presentar, quizás, ¿no? Sé que lo ha hecho Giovanni. Mi nombre es Ismael Rumiche Echeverría. Bueno, yo tengo estudios primeramente universitarios. Yo me preparé profesionalmente en la Universidad Nacional de Piura. Tengo estudios en Ingeniería Geológica. ¿Usted es de Piura, pastor? Yo soy natural de la ciudad de Piura, norteño. El Chifle. Chifle, ceviche, caballa. Playas. Playas hermosas también. Bueno, luego de ello, como mis planes no son los planes de Dios, Dios me llamó. Tomé la decisión de dejar a un lado lo que profesionalmente había optado en mi vida y me vine para Lima hace casi 20 años atrás. Y vine a estudiar al Instituto Bíblico del ministerio a donde pertenezco en este momento. Estuve ahí cerca de 3 años. Egresé de ese Instituto Bíblico como administrador de la Casa de Dios. Luego de ello he servido ministerialmente dentro de la iglesia, como te repito, donde pertenezco, Victory. Y el tiempo que he venido sirviendo ahí en la iglesia me ha capacitado y reconozco también, me ha ayudado también a madurar en la perspectiva de cómo se debe de llevar a cabo la vida cristiana. También, he cursado algunos cursos de especialización, diplomados en Antiguo Testamento, diplomados en Nuevo Testamento, un diplomado internacional en la Biblia. He llevado también un curso de especialización en apologética en el Seminario Bautista Oré. Yo creo que como creyente, como cristianos que somos, es necesario que constantemente vivamos entrenados sabiendo lo que dicen las Sagradas Escrituras. Excelente, excelente, pastor. O sea, está más que preparado justamente para compartir, como le decía al principio, uno de los temas muy importantes, que es el tema de la escatología o las señales de los últimos tiempos. Y bueno, queríamos introducirnos rápidamente al tema y yo quería consultar algo que de repente más de un cristiano hoy en día se está haciendo, ¿no? Más de un creyente hoy en día se pregunta, ¿no? ¿Usted cree que ya estamos viviendo los últimos tiempos? Giovanni, quiero hacer una aclaración, ¿no? Lo que voy a decir a continuación, no soy el dueño de la verdad. Hablar de este tema escatológico encierra bastante tergiversación, ¿no? Claro. Porque soy sincero en reconocerlo, porque lo he visto a lo largo de todos estos años que vengo empapándome tal vez del tema. Exégetas, teólogos, biblistas, expertos en el tema, no logran hasta el día de hoy ponerse de acuerdo a cómo se van a llevar a cabo las cosas que nos dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Existen
una gama bastante variada de interpretaciones a cómo van a suceder, a cómo va a acontecer lo que la Biblia nos dice acerca de los últimos tiempos, que se conoce, ¿no? De una manera técnica como escatología. Tal vez este término es un poco no común dentro de las personas que nos están escuchando, por eso es que quiero partir de ahí, ¿no? Ujú. Que lo que voy a comenzar a decir en este momento es una apreciación personal. ¿Puede estar equivocado? Seguramente que sí, pero lo voy a decir con todo el temor de Dios y con la responsabilidad de que cada palabra que diga está sustentada en la palabra del Señor. Y justamente habrá mucha gente que pues coincida con usted, como que no también, es respetable. Definitivamente que sí, pero también noto algo, ¿no? Así como te he dicho de que dentro del cristianismo hay diferentes ramas de interpretación acerca de cómo va a pasar los acontecimientos que nos habla la Biblia de los últimos tiempos. Todo el cristianismo en general, Giovanni, tiene en común algo, tiene en común algo. A ciencia cierta no podemos decir quizás en qué momento va a ser el arrebatamiento, al inicio tal vez de la primera semana, de la última semana, perdón, donde comenzará la gran tribulación. Algunos creen que va a ser al medio, algunos creen que va a ser al final, algunos incluso creen que no hay semana de la gran tribulación y que de frente Cristo va a venir en su segunda venida a llevarse a la iglesia, pero todo el cristianismo en general coincide en una cosa, coincide en algo. Y yo creo que eso es lo que tenemos de una u otra manera como bandera, que Cristo viene. Cristo viene. No hay cristiano, la manera como se va a llevar a cabo las cosas tal vez pueden haber diferencias, pero todo el cristianismo coincide de que Cristo viene. Sea calvinista el cristiano, sea luterano, sea Cualquiera. pentecostés, de la denominación tal vez que sea, todos estamos de acuerdo y coincidimos que Cristo viene por segunda vez, por su iglesia. Y sobre esta afirmación que estamos asegurando de que sí o sí Cristo va a venir, obviamente, ¿cómo nosotros deberíamos prepararnos para la venida del Señor? ¿Cómo cree usted que todo cristiano debería prepararse para este tiempo especial, por decirlo así, para este fin de los tiempos, para la segunda venida de Cristo? ¿Cómo considera usted que los cristianos deberíamos prepararnos? Me extendí, creo, un poco en la introducción y en la aclaración que te dije, pero me parece que no te respondí Sí. la primera pregunta, que era acerca de que si estamos viviendo los últimos tiempos, me parece. Ujú. Y yo creo que sí, estamos viviendo los últimos tiempos, pero acá también hay que hacer una aclaración, porque hay quienes creen que cuando empezó a transcurrir el siglo XX, desde ahí y en adelante comenzamos a experimentar los últimos tiempos. Y eso creo definitivamente que no es tal vez tan correcto, porque los últimos tiempos comenzaron a correrse y eso también es bastante evidente según lo que nos cuentan las escrituras, los libros del Nuevo Testamento. Los últimos tiempos comenzaron a correr o a transcurrir desde que Cristo ascendió al cielo en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles. Cristo muere en la cruz, resucita al tercer día, está 40 días con los apóstoles, de ahí bajan del cielo unos ángeles y ascienden al cielo con Jesucristo. Ujú. Desde ese momento hasta el día de hoy están corriendo los últimos tiempos. A mí me llama bastante la atención, por ejemplo, la historia de la iglesia cristiana. ¿Cómo comenzó la iglesia? La iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Hablar de primitiva no es un calificativo tal vez peyorativo de menosprecio, sino que se le llama primitivo porque precisamente de acuerdo al tiempo, A los inicios. a los inicios. Todos sabemos que la iglesia primitiva pasó mucha persecución. A la gente la mataban crucificándola, incendiándola, llevándolos a los coliseos, soltando bestias para que los devorasen. Pero toda esa persona murió por una causa. La causa que hacía que esas personas experimentaran ese sufrimiento era de que se iban a encontrar con su Salvador. Se iban a encontrar con su Redentor. Pastor, haciendo un paréntesis un poquito a lo que estamos hablando, está hablando un poco de la iglesia primitiva y lo que estaba pasando, esas persecuciones. Llevándole esto un poquito a la actualidad, ¿usted cree que hoy en día los cristianos, los que estamos predicando el evangelio, la gente que está evangelizando en las calles, también
¿Se está viviendo un poco de persecuciones? ¿Usted considera que en estos tiempos de actualidad también estamos nosotros como cristianos, creyentes, también estamos pasando este tipo de persecuciones? No tal vez de matanza, pero tal vez de alguna manera similar. No, la persecución que vivió la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva, no tiene ningún punto de comparación a lo que la iglesia en este momento está pasando. Al menos aquí donde estamos en Lima, en Perú, no hay ninguna persecución en contra de nosotros. Si bien es cierto, hay personas que se oponen completamente al cristianismo, pero el cristianismo uno puede seguir ejercitándolo, practicándolo, viviéndolo. Tranquilamente vamos a la iglesia, tranquilamente podemos salir a una plaza a hablar de Cristo, tranquilamente puedo ir en un bus hablándole de Cristo a alguien más. No hay pena de muerte, no hay pena de cárcel. El cristianismo se vive de una manera feliz y tranquila, al menos aquí en nuestra nación. Tengo entendido que hay naciones donde lamentablemente el cristianismo sí está siendo perseguido, pero persecución, al menos acá donde estamos, no la estamos viviendo. Ok, pastor, gracias por esa aclaración. Regresando a lo que estábamos conversando, entonces sí estamos viviendo ya los últimos tiempos, Desde como luego decía, que sí. desde que Cristo ascendió a los cielos. Y vuelvo a la pregunta de inicio, ¿no? ¿Cómo nosotros debemos de prepararnos? ¿Solamente debemos prepararnos tal vez espiritualmente? Porque he escuchado también que muchos cristianos dicen, también hay que prepararnos físicamente, ¿no? También debemos prepararnos, como se dice, en tu persona, en tu alimentación. ¿Cómo ve usted eso, pastor? Bueno, la principal y mejor preparación pienso que debemos de tener como creyentes para poder recibir a nuestro Señor es más que todo espiritual, ¿no? Espiritualmente es como nos debemos de preparar, ¿no? Para poder vernos con el Señor. Ahora, no quiero tampoco menospreciar ni minimizar, mejor dicho, ¿no? El cuidado que debemos de darle también al templo que somos nosotros, ¿no? La Biblia nos dice claramente que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, claro que nos debemos de cuidar en nuestro cuerpo, obviamente para nuestra salud y para poder tener vigor y fuerza para servirle al Señor y seguir viviendo como Cristo nos pide acá. Pero para poder encontrarnos cara a cara con el Señor, la preparación que definitivamente va a valer es la espiritual. Que estemos bien con Dios, que seamos tajantes, obviamente, al pecado, a la maldad, a la necedad, a lo fácil, ¿no? A lo vil, a todas ese tipo de cosas y que siempre mantengamos nuestra mirada en Cristo y sobre todo dando testimonio aquí en la tierra de que somos diferentes a cualquier persona. No que somos mejores, no, sino que somos diferentes porque el cristiano marca la diferencia no por sus palabras, sino por su estilo de vida. No por lo que dice, sino por lo que hace. Ahí es donde estamos marcando recién la diferencia. Por su comportamiento del día a día, ¿no? Definitivamente que sí. Claro que sí. Bueno, hay una interrogante que seguro muchos están preguntando o se estarán preguntando interiormente, que es, en este tiempo, ¿ya está el anticristo entre nosotros? Y si no fuera así, o si fuera así, mejor dicho, ¿cómo podríamos identificarlo? No me quiero atrever a decir, que el anticristo como persona ya está en este mundo. No me atrevería yo a decir, es como si tal vez yo también quizás dijera, Cristo viene el próximo mes o el próximo año. No me atrevería a decir que el anticristo ya anda en algún país del mundo por ahí dando vuelta, pero que tal vez esté en el anonimato. Pero usted, perdón que lo corte, pero ¿usted cree que hay ciertas evidencias que ya están? Ahí va, ahí justamente voy. Ahora, no me atrevo a decir que sí, el anticristo no está, pero es una posibilidad de que tal vez también esté. Si yo digo que está ya el anticristo físicamente por ahí en algún país, y imagínate que los años pasen, las generaciones pasan y nunca llegó, voy a quedar tal vez como mentiroso, ¿no? Entonces, pero sí, según lo que nos dice la Escritura, y ahorita voy a apelar a lo que dice la Sagrada Palabra de Dios. ¿Qué dice la Palabra de Dios respecto a este personaje llamado el Anticristo? ¿Cómo va a ser posible poder identificar que ya nos estamos acercando al tiempo de poder quizás mirar a este hombre? Anoten, atención con lo que viene. A ver, la palabra de Dios menciona al Anticristo como tal, literalmente como lo estoy mencionando, en un solo libro en la Biblia.
bueno, mejor dicho, en 2 libros. Se mencionan 5 veces en 4 versículos en la palabra del Señor. Y eso está precisamente en las cartas que escribió el apóstol Juan. Por ahí vemos a Pablo que habla de un personaje al que él lo tilda como hombre de pecado, hijo de perdición. Por ahí en el Apocalipsis, que también fue escrito por Juan, por ahí Juan lo pone como, Juan habla de más personajes, habla del dragón, habla de la bestia, habla también del falso profeta. Pero ¿qué es lo que dice Juan? Si vamos a hablar precisamente del anticristo, ¿qué es lo que dice Juan acerca de este personaje? La Biblia, en el libro precisamente que les estoy mencionando de Juan, es ahí donde vamos a encontrar el término anticristo. Dice lo siguiente, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 18. Mucho cuidado con lo que dice la Escritura. Hijitos, ya es el último tiempo. Este fue un libro que fue escrito hace muchísimos años atrás. Y cuando Juan escribe esto, imagínate, él ya estaba escribiendo que estaba viviendo el último tiempo. ¿Cuántos años han pasado desde Juan hasta el día de hoy? Muchísimos años, muchísimo tiempo. Pero bueno, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Juan está hablando acá que viene el anticristo, pero del mismo modo Pablo está afirmando que ya han surgido muchos anticristos. Ahora, un poco el panorama se nos aclara en el mismo libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Atención con lo que dice a continuación. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, si bien es cierto, no puedo yo animarme a decir quién es el anticristo, aunque lamentablemente por ahí hay quienes sí con dedos están señalando tal personaje es el anticristo, pero ¿cómo podemos identificar que ya quizás estamos prontos a poder conocer quién es en realidad este personaje? Porque su espíritu ya se está moviendo. El espíritu del anticristo. Cuando hablamos de anticristo estamos hablando de aquella persona que se opone totalmente a Cristo, que no tiene nada que ver con Cristo, no comulga con nada de lo que tenga que ver con Dios, se opone totalmente a Dios, es un anticristo. Y si hacemos vemos un panorama general de lo que estamos quizás viviendo, sin irnos muy lejos, acá en nuestro país, en Perú, hay mucha oposición también al cristianismo. El cristianismo está avanzando, desde luego que sí, pero hay quienes también se están levantando, oponiéndose a Dios. Entonces, ¿cómo podemos identificar al anticristo? A través del espíritu que se está moviendo. Y justamente hablando de ese tema, pastor, bueno, acá yo tengo un librito, que es el anticristo, y habla un poco de que el anticristo, quería consultar, no sé cómo, de su punto de vista, cómo lo ve, dice que también va a tener mucha influencia política. ¿Por qué? Porque va a traer también, va a traer paz a las naciones, va a traer paz a las diferentes situaciones que vamos a vivir hoy en día en el mundo. ¿Usted cree que el anticristo va a tener cierto poder político o va a tener cierto poder sobre este mundo? Desde luego que sí, desde luego que sí. Ese anticristo que viene, que dice Juan en el pasaje que he hecho mención, más detalles sobre la personalidad, el poder y la influencia que va a tener este personaje nos los muestra también el apóstol Juan en el libro y en la carta de Apocalipsis. Y este hombre va a ejercer soberanía, poder, no solamente sobre una nación, va a ejercer soberanía sobre muchas naciones, al punto, la Biblia nos dice en ese mismo libro, que la gente para poder comprar, para poder vender, va a tener que estar identificada con una marca. Ajá. La marca de la bestia, el número de la bestia o el número de hombre de la bestia. Entonces, el anticristo va a ejercer esa soberanía al punto de que va a exigir
que para poder comercializar con algo en aquellos tiempos va a ser necesario mostrar la identificación de ese personaje. Y, pastor, dice algo importante y no lo puedo dejar pasar en este momento, pero está hablando de la marca de la bestia. Esta marca que está mencionando, y que lo menciona obviamente también la palabra de Dios, la Biblia, ¿es literal o es simbólica? La marca de la bestia. Cuando hablamos de la marca de la bestia la encontramos precisamente en el libro que estamos haciendo mención, ¿no? En el libro de Apocalipsis. Antes de quizás decir ligeramente, no, wow, el anticristo va a venir, a todo el mundo lo va a marcar con el 666. Hay que entender algo, no solamente cuando tal vez leemos el libro de Apocalipsis, sino cualquier libro de la Biblia. Porque cuando abrimos la palabra del Señor tiene diferentes géneros literarios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero una cosa en común que tienen la mayoría de los libros de la Biblia es que tienen una herramienta literaria que se llaman metáforas. Metáforas. Entonces, no todo lo que podamos leer en la Biblia tiene que ser tal vez discernido de una manera tan literal. Porque si lo discernimos de una manera literal, vamos a terminar confundiéndonos. Para entender un poco lo que significa tal vez una metáfora, es como si yo, por ejemplo, dijera, wow, Giovanni, estoy triste porque me rompieron el corazón. Si tú entiendes eso de una manera literal, ¿qué? ¿Cómo le han roto el corazón? Que vino claro, con un martillo. Es algo más que todo. Entonces, me rompieron el corazón porque otra vez me traicionaron, qué sé yo, ¿no? Entonces, cuando abrimos el libro de Apocalipsis tiene un género apocalíptico. Es un libro profético y las profecías que se escriben en el libro de Apocalipsis usan mucho simbolismo, usan muchas visiones. Quiere decir que no todo es literal. No todo lo podemos discernir de una manera tan literal, porque como te repito, terminaríamos tal vez confundiéndonos. Yo sí creo que cuando el anticristo, como le mencionaba antes, se dé a conocer, no se está dando a conocer, se me viene ahorita a la mente y quiero también decirlo, porque hay quien todavía se opone, hay quien todavía está frenando la aparición en escena, la salida del anonimato del anticristo, y eso es el Espíritu Santo. Eso lo podemos mirar en el libro de 2 de Tesalonicenses. Pablo ahí está prácticamente enseñándonos que ese hombre de pecado, el hijo de perdición, todavía lo está frenando, y creemos que es por el tiempo de la iglesia que estamos viviendo. El Espíritu Santo todavía se está moviendo para que más gente se salve, y cuando el Espíritu Santo ya lo permita, va a salir del anonimato este personaje. Entonces, ¿y esto sucede cuando seamos arrebatados? Lo más probable es que cuando ya inicie la última semana del cumplimiento del reloj profético dado en la profecía de Daniel, la iglesia sea arrebatada y comience la última semana de la gran tribulación. Y en cuanto, para terminar esa idea de la marca de la bestia, claro, hay que... No va a ser literal la marca pues del 666. Mira, eso está en el Apocalipsis capítulo 13. A ver, anótenlo por favor, búsquenlo. Apocalipsis capítulo 13, y me llama mucho la atención el versículo 18. ¿Cómo dice Juan? ¿Cómo comienza Juan este último pasaje? Juan dice, aquí hay sabiduría. Entonces, como que tal vez Juan nos está dando la recomendación de que seamos prudentes, sabios, inteligentes para poder estudiar, para poder discernir y llegar tal vez a una conclusión respecto a lo que él termina diciendo acá. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Entonces hay que estar bastante atentos a cómo se está moviendo tal vez en este momento la maldad, a cómo se está moviendo la apostasía, a cómo se está moviendo el mundo en cuanto a los temas que se oponen completamente a Dios. Se habla ahora último mucho sobre este tema en redes sociales, en páginas, incluso también pues pastores, líderes, teólogos sobre este tema, y afirman de que
este término que estemos hablando del símbolo de la bestia, del 666, si bien dice no es literal, pero muchos refieren, pastor, y quería consultarle eso, que se habla mucho, por ejemplo, del avance en la tecnología, ¿no? Por ejemplo, algunos asumen que puede ser como un microchip, otros asumen que puede ser que tiene que ver algo de la tecnología que va a ir insertada en nuestro cuerpo, porque bien decía, se va a poder comprar, se va a poder hacer muchas cosas con esta marca. Y hoy en día lo que está funcionando en el mundo es justamente este tipo de avances, que todo se ha vuelto tecnológico. Para comprar ya no necesitas pues efectivo, necesitas, por ejemplo, sin hacerle mención, ¿no?, a las billeteras digitales. Tienes que, todo se ha digitalizado. ¿Usted cree que por ahí también viene, podría ser la marca de la bestia? ¿Es un ambiente que se está preparando justamente para su llegada? A ver, claro, de la marca La Bestia has hablado de que viene en código de barras, de que viene tal vez insertado por ahí en alguna vacuna, de que viene por ahí incluso, ¿no?, en placas de carro, ¿no? Hay gente que se asusta porque su placa de carro tiene el 666, ¿no? Es un carro que está maldecido. Sí, a tu respuesta, mira, yo no puedo negarlo, ni tampoco puedo afirmarlo, Giovanni. Uh-huh. Lo que nos dice y nos recomienda Juan es que estemos alertas, que seamos sabios, que andemos prudentes y siempre con el corazón sensible para poder mirar cómo se está moviendo la cosa para poder discernir, hey, acá hay algo mal, ¿no? Acá hay algo que no cuadra bien justo con lo que nos dice la palabra del Señor, ¿no? Entonces, pero para poder reconocer, el anticristo tiene que darse a conocer, creo yo. Uh-huh. El anticristo tiene que darse a conocer para que él pueda ordenar que el mundo entero se coloque la marca. Porque hay mucha gente, se ha especulado mucho, y por la especulación que está a viva voz en todas las naciones del mundo acerca de esto, mucha gente ya vive atemorizada, aterrorizada. Yo te decía, ¿no? Bueno, es mi apreciación personal, sigo aclarándolo, ¿no? Por ahí alguien me decía, pastor, ya vino la marca del 666. Hemos lamentablemente pasado una pandemia a nivel global, ¿no? Y mucha gente me decían a mí, pastor, ahí está la marca, ahí está la marca, a través de eso. Personalmente yo creo que no va ahí, no creo yo que por ahí se haya metido la marca, por ahí la bestia, porque yo creo que el anticristo tiene que darse a conocer. Juan dice, he aquí viene el anticristo, pero todavía hay quien se opone a su aparición, que es el Espíritu Santo. Todavía para que la marca se dé efectivo, tenemos que, conocer primeramente a este personaje. Por supuesto que sí, pastor. Estamos hablando cosas un poco escatológicas y tal vez muchos de los que nos están mirando tendrán un poco de miedo, de temor. ¿Qué le podemos decir para no vivir tal vez en ese miedo, ¿no?, de que ya viene pues los tiempos finales, el anticristo? ¿Qué se le puede decir a los cristianos que seguramente, como usted mencionaba hace un momento, tienen temor o miedo de estar viviendo o de lo que va a pasar o de lo que va a vivir? ¿Qué se le puede aconsejar a No hay que tener miedo, ¿no? Y considero que el miedo que encierra la vida de muchas personas acerca de esto, hay mucha gente que tiene miedo a leer el libro de Apocalipsis. Hay mucha gente que le escapa a la lectura, al estudio del libro de Apocalipsis. No, el Apocalipsis no lo leo, me da miedo. Dice. Sí, claro que sí, ¿no? Pero yo como vuelvo a repetir, creo que ese miedo se ha infundado en el corazón de la gente por la mala tergiversación de estos temas, por la cantidad de doctrinas de interpretación acerca de las últimas profecías de los últimos tiempos. Hay gente que ya incluso lo ha vuelto quizás hasta una ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. La Biblia habla de escorpiones y hay gente que cree que literalmente escorpiones van a andar por ahí picándole a todo el mundo a que se opuso tal vez a Dios, ¿no? Entonces no hay que tener miedo. El cristianismo y la escatología, justamente el centro del corazón de la escatología es Cristo. El mensaje principal de la escatología es que el cristiano debe de guardar con felicidad
y con esperanza el encuentro que va a tener un día con su Salvador. El encuentro que va a tener un día con su Redentor. No hay que tener miedo, porque un día la escatología nos enseña que la muerte va a ser vencida. Las injusticias van a acabar. La maldad va a acabar. Y todo eso va a ser el punto de partida para que la iglesia se encuentre con el Señor. Y justo, pastor, la gente, como usted mencionaba, muchos de los creyentes tal vez vienen con ese temor, con ese miedo, porque también, valgan verdad, es decir, hay pastores, líderes, ¿no?, que han salido a decir, incluso pues, la venida de Cristo, ¿no? Se han atrevido a decir abiertamente en redes sociales y son personas de alta influencia, ¿no? ¿Esto cómo lo ve usted, ¿no?, desde su perspectiva? ¿Esto puede traer más confusión en los creyentes? ¿Puede traer más temor? Valga decir que los pastores saben decir, no, ya el anticristo está aquí, como decíamos hace un rato, ¿no? Ya, pues ya sé cuándo viene la venida de Cristo, como algunos han mencionado, ¿no? ¿Cómo lo ves desde su punto de vista eso, pastor? Como yo te decía, es un poco quizás atrevido, ¿no?, irse en contra de lo que la palabra del Señor dice, ¿no? Porque el día y la hora nadie lo sabe, ¿no? Nadie lo sabe, solamente el Padre. Y yo creo que es muy fanático que haya alguien que pueda atreverse, con todo el respeto que puede merecer esa persona. Todos somos seres humanos y podemos equivocarnos, con todo el respeto. Yo también lo puedo hacer, cualquier líder eclesiástico, cualquier líder religioso lo puede hacer, y con todo el respeto digo de que es muy atrevido tal vez decir con fecha, con mes, con año, va a pasar algo que tenga que ver con los últimos tiempos. Hay que tener mucho cuidado, Giovanni, ya que tal vez tocaste el punto de las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Porque en las redes sociales está sirviendo como plataforma para hablar mucho acerca de la palabra del Señor. Se habla mucho de la palabra del Señor y muchos también están hablando de la palabra del Señor. Muchos están haciéndose tal vez de predicadores, de maestros, etcétera y etcétera. Y me da un poco de pena mirar cómo, por ejemplo, en las redes sociales, en vez de utilizarlo tal vez para algo productivo, las redes sociales, los canales tal vez de difusión digital se están utilizando para debatir la palabra del Señor. Hoy en día todo el mundo tiene acceso pues al internet. Quien menos tiene un celular y puede comprobar lo que usted está diciendo o contrastar esta información con alguien más. Por eso yo le preguntaba, ¿no?, que hay muchos que, como usted dice, tienen el atrevimiento de decir fechas, de decir que está el anticristo. Y esa es una responsabilidad que los líderes y pastores deben tener cuidado a la hora de mencionarlo. Desde luego que sí, ¿no? Hay que ser bien temeroso de Dios para poder pararse frente a cámaras y decir algo que tenga que ver con la palabra del Señor. Porque somos personas de influencia. Y si estamos diciendo algo fuera de contexto de la palabra del Señor, podemos cargar en nuestras espaldas el error que quizás va a captar la atención de una persona. Y ese error esa persona lo puede transmitir a alguien más. Y ese error puede propalarse y al final lo que es una mentira, por la masa que lo ha creído, puede terminar quizás viéndose como una verdad. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Las redes sociales y la tecnología en general han ayudado bastante, Giovanni. Uh-huh. Ayuda bastante, pero lo virtual también ha traído, creo yo, un perjuicio a la iglesia cristiana. Yo he sido testigo cómo a través de la virtualidad iglesias se han dividido. He sido testigo cómo a través de la virtualidad cristianos se pelean, se sacan en cara, se señalan. Entre pastores, ¿no? Entonces, es lamentable tal vez el espectáculo que le estamos dando a las personas que quizás quieren buscar a Dios, pero no se atreven, porque la iglesia, lamentablemente, no quiero decir todos, ¿no?, pero hay un sector quizás de la iglesia que no ha dado quizás el testimonio adecuado para poder utilizar los servicios digitales que nos da la tecnología de una manera adecuada.
Y bueno, quiero mencionarlo ya que está hablando un poquito sobre este tema. Sí, es bueno la tecnología, pero también ha jugado un poco en contra de la iglesia de hoy en día, ¿no? Si bien es cierto, pues ha ayudado, pero sé y tengo amigos, ¿no? Cristianos también que dicen, bueno, ¿ya para qué voy a la iglesia si puedo conectarme online, ¿no? Ya para qué voy a estar presencialmente si puedo conectarme a través de un live, a través de la transmisión online de la iglesia, ¿no? Y trayendo esto al contexto, eh, la iglesia de hoy en día, la iglesia contemporánea, pastor, ¿usted cree que ya está preparada para recibir a Cristo? ¿Ya estamos preparados nosotros para la venida del Señor? Porque hoy en día también, no, y lo tengo por información, hoy en día en las iglesias no se predica muchas veces este tema. El tema de la venida de Cristo, el tema de que ya estamos prontos a los tiempos finales. Más bien escuchamos mensajes como de bendición, ¿no? Te va a ir bien, vas a ser bendecido. ¿Usted cree que ya la iglesia está preparada para recibir al Señor con todo esto, lo que estamos viviendo, lo que está mencionando también? Si es que la iglesia no está distraída, si es que la iglesia tiene aceite en sus lámparas, definitivamente que la iglesia va a estar preparada, ¿no? Pero yo creo que esta es una respuesta que yo no lo pudiera dar, ¿no? Yo no la puedo dar en voz de todos los creyentes, ¿no? Yo creo que la preparación tiene que ser personal, personal, porque la iglesia somos cada uno de nosotros, no es una institución como tal. No es el edificio. No es el edificio, ni el templo, ni las paredes. La iglesia la representamos cada uno de nosotros. Y es personal la preparación y al final Cristo viene por cada uno de nosotros. Y nosotros somos los responsables de prepararnos para poder mirar cara a cara al Señor. Muy bien, pastor. Bueno, ya vamos a estar terminando. Quiero hacerle solamente unas dos preguntitas más. La ciencia, ¿cómo lo ve, pastor? ¿Usted cree, pues, de alguna manera, pienso yo, manipulando a los cristianos? Hoy en día hay algo que también se usa mucho, que es la inteligencia artificial, ¿no? Cada vez se ve más la tecnología avanzando. La inteligencia, tú le preguntas algo y te sale automáticamente, ¿no? Con decir, pues, si hoy tendría que predicar de algo, tú le preguntas y automáticamente te bota el mensaje. ¿Cree que está ayudando o está restando un poco a la fe cristiana los avances tecnológicos? A ver, la ciencia ha aportado mucho, ¿no? La ciencia ha aportado mucho. Yo no soy anticiencia. Me gusta la ciencia. No soy científico, definitivamente, ¿no? Pero gracias a los descubrimientos que ha aportado la ciencia es que podemos comprender, Giovanni, el funcionamiento de todo lo que vemos en este momento. Gracias, por ejemplo, ¿no? Al descubrimiento. Alguien un día dijo que Newton creó la ley de la gravedad. No, Newton no creó la ley de la gravedad. Newton descubrió algo que ya existía, obviamente por Dios, la ley de la gravedad. Y gracias a esa ley podemos tú y yo en este momento estar sentados y comprender por qué no flotamos, por qué no volamos, comprender por qué ahora podemos estar sentados acá hablando, ¿no? Hemos ampliado el conocimiento en esa parte. Se ha ampliado y ha ayudado bastante a la humanidad, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, cuando el hombre llegó a la luna. Neil Armstrong estaba caminando por la superficie lunar. Neil Armstrong, por si acaso, era cristiano también. El hombre dijo, ¿no? Un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Pero con el transcurrir de los años, además te mencionaba a Newton, y Newton era también creyente, era cristiano, Isaac Newton. Pero a lo largo de los años, como que los ateos científicos han tratado de imponer la filosofía y la cosmovisión de que Dios no existe. De que Dios no existe. Leía un libro de John Lennox, científico, matemático, catedrático de la Universidad Oxford en el Reino Unido, y él decía, y me aferro a las palabras y a la defensa de la fe que él hace a través de estas palabras, ¿no? Él dijo de que no porque un científico reconocida lo diga o mencione quizás cualquier cosa, significa que sea un dicho científico.
un dicho mejor de la ciencia. Ujú. El dicho de un científico no significa el dicho de la ciencia. ¿Y por qué tal vez digo esto? Porque quizás muchas personas hoy en día se están dejando llevar, ¿no?, por lo que científicos reconocidos dicen acerca de Dios. Y bueno, hay uno que te voy a mencionar que ya no está en vida, falleció hace algunos años atrás, Stephen Hawking. Él dijo, por ejemplo, porque existe la ley de la gravedad, Ujú. podemos comprender que el mundo se hizo de la nada. Entonces, Fuerte afirmación. Hawking atribuye a la fórmula de la gravedad para poder quizás comprender de que el mundo pudo haber existido de la nada. John Lennox le responde a él, ¿no? Y le dice, eso es ilógico, no hay tampoco que ser científico para darnos cuenta que una fórmula sea física, sea matemática, porque la ley de la gravedad encierra, obviamente, Científicamente es imposible también. una fórmula no puede crear nada. Una fórmula física, química, matemática no puede crear nada. Si nosotros escribimos, por ejemplo, en un papel, ¿no?, un sol más un sol, ¿a cuánto nos equivale? 2. 2 soles, ¿cierto? Y entonces, si yo sumo un sol en el papel más 2 soles más un sol en el papel, me dan 2 soles. Yo le puedo decir a lo que he escrito, ya, créeme y ponme en mi mano 2 soles. No se puede. Las fórmulas no crean absolutamente nada. La ciencia ha aportado bastante, desde luego que sí, pero no creo que la ciencia tenga la razón en todo. No, la ciencia tiene la razón en todo. Muchas gracias, pastor. Para terminar, no sé si hay algo más que quiera decir a la gente que nos está mirando, que nos está viendo, sobre este tema que estamos tratando, pues de los eventos finales, ¿no?, de la llegada de Cristo, la marca de la bestia, para poder cerrar este tema, algo que quiera compartirle pequeño a la gente. Una vez me preguntaron si tú eres team virtual o team físico, ¿no? Mencionaste algo acerca también de la inteligencia artificial, ¿no? Y qué miedo, ¿no?, lo que se está avecinando, ¿no? Yo creo que no estamos muy lejos de que mañana más tarde la inteligencia artificial pueda crear un yo, ¿no? Que la inteligencia artificial cree mi doble, ¿no? Uh-huh. Y que ese doble que va a ser una inteligencia artificial ore por mí, lea la Biblia por mí, ayune por mí, haga vigilias por mí, y si soy pastor, me prepare mi mensaje para ir el domingo tal vez a la iglesia, ¿no? Y eso es peligroso, eso es muy peligroso. Yo soy team de las cosas físicas. Como dice mi pastor, hay que siempre volver y estar presente de los rudimentos, ¿no?, de lo inicial, de lo principio. Por eso es que más que una Biblia virtual, prefiero una Biblia física, ¿no? Excelente. Más que un libro virtual, prefiero un libro físico, ¿no?, que lo pueda rayar, que lo pueda volver a leer en el momento que sea, ¿no? Yo prefiero lo físico antes que lo virtual. Y quizás exhortarles a manera de ánimo, ¿no?, a todas las personas que nos ven, que no hay que tener miedo de los acontecimientos, de los últimos eventos finales. Cristo viene y eso es lo que nos debe de contentar en nuestro corazón, ¿no? Eso es lo que nos debe de motivar, eso es lo que nos debe de vivir con esa esperanza de que un día cielo y tierra pasará, ¿no? Pero la palabra de Dios que está aquí no pasará, y la palabra nos asegura de que Él viene por su iglesia. Así que contentámonos, ¿no? Alegrémonos porque Cristo viene. Yo sé que no estamos ajenos de pasar circunstancias, problemas, dificultades, enfermedades, dolores, pero un día todo eso se va a acabar y vamos a vivir plenamente al lado de nuestro Señor Jesucristo, donde ya no va a haber nada de lo que amargamente podemos pasar aquí en este mundo. Muchas gracias, pastor, por su tiempo. Sé que el tiempo nos ha ganado. Pudimos haber tocado mucho más temas. Actualmente él es el director del Instituto Bíblico. Seguramente más adelante también harán algún seminario profundizando también estos temas. Pero más bien, gracias por el tiempo. Nosotros agradecemos a todos los que están conectados. Y obviamente también, pastor, a nuestro auspiciador oficial, que es el Café 770. ¿Ya le invitaron su cafecito, no? Sí, previo a la entrevista me han invitado a una taza de café. Café 770
A ver, yo un poco rehuía a las invitaciones de café, porque cada vez que tomaba café, Giovanni, me dolía la cabeza. Ah, Sí, me dolía. Por eso es que yo no era muy amante del café. Pero cuando me dieron a invitar este café, con toda la sinceridad del caso te lo digo, el dolor de cabeza no me sobrevenía. Con el café 770 puedo asimilar tranquilamente una taza de café. bueno, si usted no lo cree, compruébelo. Compruébelo haciendo sus pedidos al 970-990-147, Café 770 de la ciudad de Chanchamayo. Muchas gracias, pastor, por estar aquí con nosotros en este podcast. Ya seguramente nos volvemos a juntar en otra oportunidad. Un abrazo, pastor. Dios lo bendiga. Dios te bendiga, Giovanni. Chao, chao. Gracias ahí a los muchachos que están conectados. Ahí también está con nosotros aquí en la producción Brian, Isaías, Zumba. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Dios los bendiga. I can't stay.